En la sociedad dominicana hay un común denominador que a más de uno tiene nervioso, malhumorado e impotente. Luego de que nos propinaran un disparo directo al pecho, decidimos hablar de la pesadilla que vivimos emprendedores micro, pequeños y medianos. El pago de impuestos en la República Dominicana es tan temible como la más cruel de las leyendas urbanas que usted recuerde. ¿De quién es la culpa? Digamos que la culpa es del sistema tributario. ¿Pero qué es un sistema tributario? Son todas las normas y reglamentos establecidos para que los estados recauden sus impuestos. No es difícil entenderlo. La palabra impuesto sugiere su significado lógico. Se trata de una imposición, una obligación o contribuciones que se les exigen a las personas, empresas y organizaciones que forman parte de la vida económica para financiar los gastos públicos y cubrir las necesidades del Estado. Más claro, el presupuesto que año por año presentan los gobiernos y discuten los legisladores para ejecutarse en cada periodo es financiado con el dinero de los ciudadanos y organizaciones que pagamos al Estado dominicano. ¿Sabe ahora por qué los ciudadanos tenemos derecho a exigir y a quejarnos? No es solo porque elegimos a las autoridades. Esa es una parte. La otra es porque gracias a nuestro sudor diario se cubren los servicios públicos, el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en infraestructuras, en seguridad y demás políticas económicas. De las normas que componen el sistema tributario dependerá que usted crezca o que tenga que cerrar su negocito, si el Estado se convierte en su socio principal o lo absorbe por completo, ya que en su labor recaudadora podría ganar hasta más que usted. ¿Qué se les exige a las personas y empresas correctamente llamadas personas físicas y jurídicas en la República Dominicana como obligación tributaria? De entrada, el impuesto sobre la renta. Este impuesto se le aplica de forma anual a todos los dineros que usted como persona física o empresa ingrese, sea su salario, sus ganancias de capital, los intereses, los dividendos, es decir, la suma de todos sus chelitos. Está muy bien si usted o su empresa tienen un gran capital económico, pero ese porcentaje en la generalidad de los casos de micro, pequeñas y medianas empresas puede que nunca lo hayan visto en la vida. Un dato. Este impuesto no lo deben pagar las rentas del Estado, ni las instituciones religiosas, asociaciones deportivas o entidades civiles, las ONGs, entre otras. Por eso es que mucha gente empieza a cultivar su fe y se monta una iglesia, o saca a pasear su sensibilidad social y monta una fundación, porque es mejor y más rentable vivir de la filantropía. Aquí hay organizaciones hasta para el dolor de cráneo. Mientras tanto, las personas físicas debemos pagarle al Estado a partir de las rentas superiores a 416,220 pesos, porque hasta ese monto están exentos para el 2022, en una escala de un 15, 20 y 25%. Las personas jurídicas, no importa su tamaño o cuánto es que se están ganando al año, desde el 2017 deben pagar un 27% de todo lo que ingresen al año. Algo tan justo como que si su empresa tiene un capital de 300,000 millones de pesos, ganando al año 50,000 millones de pesos, y la mía tiene un capital de 300,000 pesos, ganando 1 millón o ganando nada cada año, ambos estamos obligados al mismo pago del 27% por el total ingresado. Eso es un abuso. El Estado dominicano ha pasado de ser un recaudador a ser el principal socio o dueño de los negocios micro, pequeños y medianos. Se queda con todo. Hola, mi nombre es Héctor Cuevas, soy asesor de la Unión Nacional de Empresarios. Bienvenido, Héctor, a Esfera Global, un placer para nosotros. Vamos a hablar hoy de sistema tributario. Comúnmente se dice por allí que el sistema tributario dominicano es muy complejo desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué es así? El sistema tributario dominicano, cuando se diseñó en 1992, que se estableció el Código Tributario con la Ley 1192, se hizo algo bastante elaborado, bien diseñado, pero luego ha tenido muchas reformas que de alguna manera han
distorsionado la función original, lo que se quería lograr con eso. Entonces tenemos un sistema con muchos parches, con algunas cosas confusas, y en términos generales es un sistema que dificulta al contribuyente cumplir con sus obligaciones. Es decir, que desde 1992 esto se ha complejizado. ¿Ameritaría una reforma integral para subsanar todos los parches, las cositas que no andan bien, y que sea un poco más coherente? Porque uno tiene la sensación realmente de que cuando quiere pagar no puede. Yo estoy de acuerdo. Creo que sí merece una reforma que se ha llamado integral, pero que llegue más allá de simplemente un aumento de impuestos o un cambio de tarifas. Yo pienso que se requiere dar un paso hacia adelante y hacer algunas cosas que corrijan, digamos, las fallas que el sistema tiene desde el principio y que han ido agregándose sobre la marcha. ¿Cuáles usted diría que son esas fallas primigenias del sistema o de la ley? Por ejemplo, el sistema no está hecho para que las personas independientes paguen impuestos. Les es muy difícil pagar impuestos a un independiente. Las personas físicas. Sí, a la persona física. Cualquier profesional liberal que tiene muchos ingresos, pagar impuestos se convierte en un problema, es una dificultad. Ni siquiera hay formato adecuado para que una persona física haga la declaración jurada. Todos los formatos están diseñados para empresas y se requiere tener un contador y una serie de detalles complejos. Y de repente te sorprende el fisco con un monto que tú tienes que pagar de la nada porque sobrepasas un límite en tus ingresos. Sí, lo primero que ocurre es que no pagan impuestos los independientes, por la dificultad que hay en pagar impuestos, porque es difícil eso, no hay facilidades para que el independiente pague impuestos. Y entonces, y yo creo que ahí viene el problema con el emprendedor, cuando hace una empresa se da cuenta que hay que pagar impuestos. Si él nunca ha pagado impuestos y entonces de repente ahora le dicen que tiene que pagar impuestos. En otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, todo el mundo hace declaración de impuestos. Todos los residentes, todos los ciudadanos hacen declaración de impuestos. Claro, hay facilidades para hacerla, se hace todo por internet y hay personas que ayudan, pero ya todo el mundo sabe que tiene que hacer una declaración de impuestos. Entonces si monta un negocio, él sabe que simplemente va a cambiar el régimen. Sí, pero él sabe que hay que declarar impuestos anualmente. Aquí no es así. Aquí muy pocos independientes pagan impuestos. Cuando yo hice mi primera declaración de impuestos como persona física, muchas personas me dijeron, ¿por qué tú pagas impuestos? ¿Por qué va a hacer una declaración? Si a nadie lo persiguen por no hacer declaración. O sea, hay un rechazo a que se haga declaración de impuestos a un independiente. No entiende que es obligatorio. El propio sistema no incentiva. Correcto, el sistema no incentiva, el sistema dificulta para que un profesional haga una declaración de impuestos. Entonces, eso es algo que hay que cambiar, hay que facilitar al profesional independiente, a la persona física, facilitarle que pueda pagar impuestos. Otra de las fallas. Eso es una de las cosas que yo creo importante. Y después, otra falla que hay es que las empresas pequeñas y grandes tienen la misma tasa de impuestos. Así es. Eso no era así en el esquema anterior. La ley era 5911. Había diferentes tasas de impuestos, diferentes regímenes para diferentes tamaños de empresas. Eso se cambió con el Código Tributario, pero se supone que a la larga eso se iba a modificar y que iban a hacer algunos arreglos para que se pudiera hacer, pero ahora mismo todo el mundo paga la misma, todas las empresas tienen más o menos el mismo régimen. Aunque usted tenga un capital de 1.000 millones de pesos y el mío sea de 500.000 pesos. Exactamente. Todos están sujetos al mismo régimen impositivo. No hay coherencia. Ese es un detalle también que hay que considerar. Los impuestos
están orientados, están sustentados mucho en el consumo. Ese es otro problema, en el consumo. Y los impuestos al consumo son impuestos indirectos que los paga igual el pobre y el rico, independientemente de su nivel de ingreso, es simplemente por el consumo. Donde quiera existe impuestos sobre el consumo, pero el nuestro es bastante alto. Yo estaba chequeando antes de venir aquí en el peso del impuesto del ITEVIS, que es el principal impuesto al consumo. Sí. En el año pasado, en el año 2022, se recaudaron por ITEVIS 310 mil millones de pesos. Eso representa el 36% de las recaudaciones totales del gobierno. Fue por ese concepto. Más por consumo que por ingreso. Exactamente. Mientras que el impuesto a las empresas fue solamente el 16%. Fue 140 mil millones, que es más o menos el 16% de los impuestos totales recaudados. Entonces, dentro de las empresas también hay otra dificultad, digamos, otra falla, es el tema del impuesto del anticipo. El anticipo, que es un tema que nos ocupa de manera principal en este programa. ¿Qué usted opina sobre el pago de anticipo? El anticipo no tiene sentido, es algo anacrónico, porque eso se hizo originalmente cuando el gobierno tenía dificultades porque no tenía suficiente flujo de caja. El gobierno hablaba con los principales contribuyentes para que le avanzaran parte de los impuestos. Era de esa manera que funcionaba. Es como un préstamo sin pago de interés. Ahora ya es el préstamo obligatorio para todas las empresas. Exacto. Todas las empresas tienen que hacer un préstamo al gobierno sin pago de interés. Y nosotros financiamos al gobierno por 9 mil millones de pesos al año. Y entonces, con anticipo. Ese pago, que no, el gobierno no paga intereses por eso, sin embargo, si el contribuyente se retrasa, sí tiene que pagar intereses. Y altos. Y altos. Vamos, mismo. Héctor, a una breve pausa de comerciales y retomamos este tema tras la pausa. Continuamos. Usted está viendo Esfera Global. Hoy hablamos sobre la pesadilla en la que se constituyen determinados impuestos a la hora de emprender. Y nos acompaña Héctor Cuevas, de la Unión Nacional de Empresarios. Gracias por estar con nosotros. Hablábamos en el bloque anterior sobre el bendito anticipo. Y usted decía, y concuerdo totalmente con ello, que es algo anacrónico. Hay algunas propuestas políticas en este momento sobre la eliminación del anticipo. Algunos, como el doctor Leonel Fernández, habla de que sea solo a las pequeñas empresas. Y hay otras propuestas que no incluyen ese paréntesis. ¿Usted qué opina? Bueno, el anticipo, quizá hay un detalle adicional, por lo cual entiendo que es algo anacrónico. Cuando se hizo el anticipo no existía el ITEVIS. Entonces el ITEVIS se paga todos los meses. Claro. Y el ITEVIS es una cantidad importante de dinero que se paga. O sea, ya dije que es el doble de lo que pagan las empresas como impuesto. Entonces, el 18, ¿no? El ITEVIS paga el 18%, la mayor parte de los productos, algunos pagan 16%. Y Exacto. Hay una parte que normalmente materia prima que no paga. Pero en general el ITEVIS es un impuesto que cubre una gran parte de los productos. Pero yo digo, por el volumen de dinero que significa el ITEVIS, como lo recibe el gobierno todos los meses, no puede decir que necesita liquidez. El ITEVIS da suficiente liquidez. El ITEVIS da suficiente Pero ahora liquidez. La capacidad de endeudamiento del gobierno es distinta a la de aquella época. También. O sea, aquí se aprueban préstamos en 2x3. Y la otra cosa es que da la impresión como si el anticipo fuera otro impuesto. No, el anticipo es una forma de pagar el impuesto. Simplemente que lo estoy pagando por adelantado, pero no es un impuesto adicional. Yo pienso que eso se puede eliminar
sí se planifican, porque el otro detalle es que no todas las empresas terminan su año fiscal en la misma fecha, cierran su año fiscal. Una empresa cierran el 31 de diciembre, otras cierran en marzo, el 31 de marzo, o sea, otras cierran en junio, 30 de junio, otra el 30 de septiembre y otra el 31 de... O sea, son 4 fechas que hay. Entonces, ya cada vez que una empresa hace la declaración, liquida y paga sus impuestos. O sea que como quiera el gobierno va a recibir 4 veces al año una suma importante. Y podría hacerse la eliminación, la supresión de ese impuesto de una forma escalonada, de manera que no sea que este año ya no va a existir, sino que pueda hacerse poco a poco. Comencemos por los pequeños. Puede ser por los pequeños, para empezar, o puede ser anunciarlo con tiempo para que se sepa que a partir de tal fecha, entonces se va a reducir o va a ser el 50%, no el 100%, pero eso es algo que hay que eliminar porque no tiene sentido. En resumen, ¿usted entiende que el sistema tributario actual de la República Dominicana favorece la informalidad y desfavorece el emprendimiento? Sí, porque al ser tan complicado, la gente prefiere no declarar. Entonces hay muchos que no declaran por esa razón y por eso hay tanta informalidad, y eso tiene otras implicaciones porque la informalidad trae que los trabajadores no tengan la seguridad social, o sea, no solamente dejen pagar los impuestos de la renta, sino también la seguridad social. Hay una ley de emprendimiento que corrige parcialmente en alguna medida eso, porque en la ley de emprendimiento las empresas que están clasificadas bajo ese régimen solamente pagan la seguridad social, la parte de salud, por 3 años, mientras que no pagan esos 3 años la parte de pensiones, pero además también eso perjudica al trabajador, porque no van a tener pensiones, no van a acumular esos 3 años de pago de las pensiones. Y después de todo este conocimiento maravilloso que usted ha compartido aquí, ¿cree que tendremos o no esa reforma fiscal y tributaria? Yo no pierdo la esperanza, yo entiendo que sí. Y ¿Próximos a un año electoral? No creo que lo hagan ahora, pero pueden hacerlo después de las elecciones. ¿Alguno que no quiera reelegirse? No creo que vaya a hacerlo nadie antes de las elecciones. Ningún gobierno lo va a hacer al final. Ni tiene con deseos de reelegirse, ¿no? Tiene que ser alguien que ya tiene que ser al principio. tenga otra apetencia política. Gracias, Héctor, por su participación en Esfera Global. Gracias a usted por invitarme. Continuamos. El anticipo es como la crónica de una muerte anunciada y veremos por qué. El sistema tributario dominicano ha sido catalogado como inequitativo, ineficiente e insuficiente debido a una serie de problemas estructurales. El primero es la evasión fiscal. Muchas personas físicas y jurídicas no pagan impuestos, provocando que el Estado no perciba lo suficiente para cubrir los gastos públicos. El exceso de leyes que regulan la recaudación tributaria, segundo factor de ineficiencia del sistema dominicano, produce una tendencia a que la gente que quiere emprender e incluso que se esfuerza y quiere cumplir con sus contribuciones, se vea obligada a quedarse en la informalidad, simplemente porque es una camisa de 11 varas. Tanto es así que dice el informe Panorama Laboral 2022 para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, que a mediados de 2022 la tasa de informalidad regional era aproximadamente del 50%, pero en la República Dominicana esa tasa se elevó a un 57.4%, con un total de actores informales que rondaba el 59%. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 40% de los dominicanos reciben en sus hombros la presión y la necesidad del gobierno, ansioso por conseguir sus ingresos y salarios. Pero no se trata únicamente del pago de impuesto directo. Cuando usted va a un restaurante, debe pagar por su consumo total un 18% correspondiente al ITEVIS. Y a eso se le suma un 10% por concepto de propina que los dueños de los establecimientos distribuirán entre sus empleados. Usted, consumidor final, al momento del último bocado, habrá de pagar el 28% del total consumido de manera inmediata porque lo dice la ley. La contracara de la moneda en el ámbito empresarial es el abrumador anticipo del impuesto sobre la renta.
diseñado para cubrir las necesidades de liquidez del gobierno dominicano desde el 2001 y que establece que cada contribuyente debe pagar por adelantado en el presente el mismo monto de impuestos sobre la renta que generó el año anterior, sin que le importe al Estado la capacidad contributiva suya o de su empresa al momento en que le exige dicho pago. O sea, si una empresa pagó 300,000 pesos de impuestos sobre la renta en el año 2022, se asume que en el año 2023 tendrá esa misma proyección o una mejor, por lo que en 2023 el gobierno le cobrará esos mismos 300,000 pesos basados en los beneficios generados el año anterior. Todo eso sucede bajo el supuesto de que a su empresa le fue muy bien ese año, a pesar de que no esté percibiendo nada y solo esté tragando un cable, como sucede, por ejemplo, con la inflación que afecta a la economía en este momento. Usted debe pagar su anticipo, para que luego el Estado le permita descontarlo cuando le toque pagar el impuesto al cierre del año fiscal 2023. Y ojo, si el contribuyente no efectúa el pago debido a que al final del año fiscal no obtuvo beneficios, debe pagar los recargos e intereses por no haber honrado el compromiso a tiempo, a menos que justifique 15 días antes de la fecha de pago que ha tenido una reducción significativa de sus ingresos y la autoridad lo exima de esa obligación. Pero ¿en qué cabeza es que cabe eso? Una muletilla que cobra dinero por adelantado sobre la base de un supuesto ingreso, irreal en muchas ocasiones, y que toma como referencia los resultados de un año anterior. Pues será a un pilluelo o a un asno. En 2001 el horno no estaba para galletitas, siendo Hipólito Mejía la cabeza de un gobierno sin liquidez y sin capacidad de endeudamiento a través de préstamos rápidos, pues el dinero proveniente de los organismos internacionales toma años en aprobarse y las tasas de interés de la banca son muy altas. Los contribuyentes nos convertimos en la cajita fuerte de la que entonces como ahora los gobiernos gratis y de forma ilimitada sacan dinerito. A nosotros, al pueblo, el Estado Dominicano no nos paga intereses. Ni tonto ni perezoso, varias décadas después, con una realidad económica muy distinta a la del 2001, el Estado Dominicano, aún teniendo toda la capacidad que ha demostrado tener para endeudarse, con gran rapidez inclusive, nos sigue diciendo con amnesia selectiva: mete el dedo ahí, que la jaivita no está aquí. Aunque no sea un experto en la materia, usted me entenderá cuando le digo que las personas y empresas dominicanas que están obligadas a pagar ITEVIS, impuesto sobre la renta, anticipo del impuesto sobre la renta, TSS, Infotep, residuos sólidos, impuesto al patrimonio inmobiliario, entre otros merequetengues, muchas veces retirando efectivo de sus flujos o teniendo que endeudarse para poder pagar de manera anticipada, están destinados a desaparecer según la ley. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el Banco Interamericano de Desarrollo, elaboró el informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2023, que ofrece un panorama general de las principales tendencias en materia tributaria durante el periodo 1990-2021, correspondiente a 27 economías de América Latina y el Caribe. En resumen, el informe habla de un fuerte repunte de los ingresos tributarios en toda la región de América Latina y el Caribe, gracias, entre otras, al cese de las medidas temporales de reducción de impuestos durante la pandemia. La recaudación tributaria como porcentaje del PIB en América Latina y el Caribe se situó en 21.7%, mientras que en los países de la OCDE aumentó hasta el 34.1%. En la región latinoamericana, el IVA y el impuesto sobre la renta contribuyeron al aumento de la recaudación en América Central y en América del Sur. Por el contrario, en el Caribe, la recaudación de los impuestos sobre la renta cayó 0.5% entre 2020 y 2021. Para la República Dominicana, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en el año 2021 fue de 14.5%, inferior al promedio regional, quedando en la posición número 24 de los 27 países analizados, una de las posiciones más bajas de la región.
Bajo este entendido, hay organismos internacionales y expertos economistas sugiriendo que con una presión tributaria tan baja en relación al promedio regional, la República Dominicana debería aumentar impuestos y con ello eficientizar la capacidad del Estado dominicano para solventar las cargas públicas y mejorar el gasto. Por tanto, no cabe la idea de reducir impuestos y menos de eliminar el anticipo. Pero si usted es de la misma línea de pensamiento del ciudadano común, del emprendedor o empresario micro, pequeño y mediano, entenderá que con los vaivenes de la economía en los últimos años, la sombra de una economía global inflacionaria y los desatinos que la propia administración nos pega de FAO, hay medidas inadecuadas, hay demasiadas por cumplir y elementos de quiebra segura, como el anticipo. Ramón Porfirio Báez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI y miembro de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa Codopyme. Bienvenido, Ramón, a Esfera Global. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Este es un tema muy sentido por nosotros, los que tratamos de emprender. Somos pequeñitos todavía. ¿Cuál es el impacto de la carga tributaria en el inicio y desarrollo de los emprendimientos? La carga tributaria es uno de los mayores retos que enfrentan los emprendedores y enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas. No son los únicos retos. A veces creemos que la carga tributaria es el mayor obstáculo a la formalización, cuando realmente el mayor obstáculo a la formalización es la parte laboral, los costos laborales que tenemos en República Dominicana. Que son muy altos. Sí, son altos. Tenemos un 65% de costos laborales. Eso es la cantidad de dinero que la empresa tiene que poner después que le pone un peso al trabajador en su bolsillo. ¿Eso la destina casi a desaparecer? No, no es que la destina a desaparecer. Lo que sucede es que se la pone mucho más difícil. Muy difícil. Y por eso tenemos una curva de muerte de 5 años, donde el pico está a los 3 años de formada una empresa que fallece. Por eso la ley de emprendimiento que se evacuó del Congreso, que lamentablemente no la dejaron que se ejecutara, y recientemente el Constitucional falló en contra de un periodo de gracia que había de 3 años para el pago de la parte del retiro de la AFP. Entonces, esa ley, considerando, pone de manifiesto esa dificultad que la parte de la carga laboral pone a los micro, pequeños y medianos empresarios y los emprendedores que comienzan como micro. Todo emprendedor arranca como micro. También nosotros tenemos una gran cantidad de lo que en Chile se llama el cuentapropista, que son esas personas individuales, esos periodistas que emprenden y ponen su programa de televisión y de repente se encuentran que no es tan fácil el desarrollarse, porque de repente le caen 1000 responsabilidades en la parte contable, en la parte... nosotros tenemos que hacer 10 envíos, 10 pagos, entre envíos y pagos hay que interactuar 10 veces entre la administración tributaria y la seguridad social al mes. Entonces ya automáticamente eso te pone una complejidad para tú evolucionar, que en vez de estar concentrado en vender, en fabricar, exacto, te tiene que estar preocupando en pedir comprobantes fiscales, hasta de cada vez que tú respiras, dame un comprobante fiscal. Sí. Entonces, está llevando los papelitos y perdiendo una cantidad de tiempo que realmente no es productivo. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, las alternativas que se han buscado a nivel mundial, algunos sitios ha funcionado, no, son los impuestos únicos. Impuestos únicos
es lo que en inglés se llama el flat tax, que es una tasa de impuesto único y todo el mundo paga lo mismo y ya. Independientemente de su capital, de Lo sus que ingresos. sea, lo que sea. Usted paga, vamos a decir, un 10%. De los ingresos, De, las ganancias. de ingresos, y está ITEVI, ingresos, todo. Por un solo impuesto tú lo pagas todo. Todos pagan, no hay excepciones, y todos pagamos iguales. Y es sencillo y simple el sistema. ¿Pero a quién desfavorece? A nadie, porque el Estado sube sus ingresos. Cuando los impuestos bajan, el Estado sube sus ingresos. Claro. Eso claro, es sí. históricamente, Sí, ha sí. sido así, y ha sido así en República Puede Dominicana. recaudar más. Puede recaudar más porque la gente no lo ve. Pero al final del día, el impuesto en Dominicana no es el problema. Nosotros tenemos un impuesto único en Dominicana. La gente no lo sabe. Se llama el 1.5 de los activos. Si tú perdiste dinero en un año, se supone que el año que viene tú no pagues anticipos. Exacto. Pero aquí tú tienes que pagar el 1.5 de los activos. Aunque pierdas. Eso significa que el Estado siempre recauda, pero está prohibido perder dinero. Si tú ves todas las leyes y toda la normativa, va en contra del que pierde dinero. Sí. Si tú te pones a ver la normativa de la Superintendencia de Valores, aquí no hay un mercado de capitales, aquí no hay renta variable, porque es que te la ponen imposible. Ninguna compañía puede prometer que no va a perder dinero. Si usted metió su dinero en la bolsa de valores, usted tiene mayor riesgo, mayor posibilidad de retorno. Si yo, como empleado, renuncio a mi trabajo y decido comprar un carro para hacer Uber, yo soy un pequeño empresario. Yo tengo que tratar ese negocio, eso como una empresa. Y yo asumo el riesgo de que si no me va bien, no me va bien. El único responsable de esa decisión soy yo. ¿Por qué el Estado tiene que meterse y decir, usted no puede perder dinero? Exactamente. Vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos con el tema que está buenísimo. Gracias. Continuamos. Impuestos, la pesadilla de los emprendedores y de los pequeños y medianos empresarios. Hoy hablamos de este tema en Esfera Global con Ramón Porfirio Báez, presidente de la FAI. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Es un placer. Hay un tema que me toca profundamente y que motiva este programa. Es el tema del anticipo, dentro de todo lo que tenemos, dentro de todo lo que hay que mejorar. Y usted tiene una posición sobre ello. Los políticos dominicanos en este momento están hablando sobre su eliminación, con un argumento u otro. ¿Usted qué dice? Que hay una mala concepción de lo que es el anticipo en República Dominicana. Primero, quizás el 90% de las administraciones tributarias del mundo tienen anticipo. En Estados Unidos hay anticipo. Pero ¿qué sucede? En Dominicana tenemos anticipo, pero también tenemos un impuesto mínimo. Y ese impuesto mínimo es el que nos trae a nosotros dolor, porque a pesar de estar perdiendo dinero en los primeros años de nuestros emprendimientos, estamos obligados a pagar. Estamos obligados a pagar el 1.5 de los activos. Entonces te calculan cuánto tú tienes de activos, no es sobre patrimonio, sino es sobre activo. O sea que si tú cogiste un préstamo y tú debes $1 millón, ese $1 millón tú lo tienes en la cuenta, tú lo debes entero. Exacto. Lo tienes en inventario, eso es un activo. Entonces tú vas a pagar sobre un 1.5 sobre ese $1 millón que tú tienes metido en un almacén en mercancías. Entonces eso es un impuesto mínimo. Nosotros los pequeños y medianos empresarios, los emprendedores, vamos forzados por razones de, la gran mayoría de las veces son
son factores de ignorancia y que nos mal asesoramos en contadores o no usamos contadores, creemos que usando un programita de computadora vamos a resolver la vida. Entonces, no nos orientan bien y, por ejemplo, si yo voy a arrancar una empresa, yo voy a arrancar con el RCT, que es el régimen de simplificado de tributación. No quedó ese régimen como nosotros lo habíamos negociado con el gobierno, nos lo cambiaron de un día para otro. Por la mañana estuvimos en la DGI con el ministro de la Presidencia y todo el mundo y nos pusimos de acuerdo. Y por la mañana al otro día amaneció una cosa totalmente diferente, pero es lo que tenemos y con lo que tenemos que trabajar. Pues, dentro de ese régimen... ¿Engañaron? Sí, teníamos un impuesto único y salieron con el régimen simplificado de tributación, que es una modificación aguada del PST, que es otra versión de lo mismo. Pero como quiera, ese régimen simplificado de tributación, si los micro y pequeños empresarios, los micros, porque los pequeños no se van a poder acoger por los montos de ingresos, se acogen, y los emprendedores cuando están iniciando se acogen, entonces todo el que tenga ingresos de menos de 8 millones, o una gran mayoría de ellos, va a poder, que son cerca de 600 y pico de mil pesos mensuales. Si tú facturas menos de eso mensualmente, entonces tú puedes decir que tú pudiese calificar para ese régimen. ¿Y qué pasa si uno no ha sido asesorado y tiene Paga. ingresos menores allí? ¿Cómo puede insertarse en ese régimen? Primero buscándote un buen asesor fiscal, un amigo. Pero estamos orientando a través de Esfera Global con usted. Sí, el decreto contiene los mecanismos para hacerlo. Es sencillo. Yo personalmente lo hice para mí, para mi mamá. Lo hice para 2 personas físicas. No lo he hecho para una empresa, pero yo no soy contador, yo no soy asesor fiscal. O sea, sí, el mecanismo es sencillo. Claro, tú tienes que tener tus cuentas al día en la DGI o ir a pedir cacao, hacer un arreglo de pago y tratar de que entonces te pasen al RCT. La administración tributaria tiene mecanismos por medio de los cuales te quitan muchos de los recargos, intereses, etcétera, etcétera, de una forma legal. Sí. Y tú puedes cumplir con ello, entonces ya te dejan pasar a otro régimen. O sea que no es imposible. Lo que necesita es estar bien asesorado. Entonces quizás lo que sucederá es una mayor promoción de este régimen simplificado y no la eliminación del anticipo. ¿Será posible eliminar el anticipo? El anticipo no lo van a poder eliminar. El gobierno necesita durante 12 meses recibir algo de lo que tiene que recibir. Lo que sí puedes hacer es A, eliminar el impuesto único, el impuesto mínimo, que es el 1.5. B, arreglar el RCT de manera que sea menos restrictivo para ingresar a él, ampliarlo a lo que teníamos ya calculado, y la administración tributaria le iba a ir muy bien. ¿De cuánto era? Que era un impuesto único, era como un 4%, que estaba muy por encima de la tasa efectiva de tributación, y eso incluía inclusive la TCS. O sea que tú con un solo pago lograbas muchas cosas. Hay que volver a eso. Con la tecnología que hay hoy y las super complicaciones que tenemos hoy también, con el tema de los comprobantes fiscales y los 606, y los 607, y los 608, y los 609, y los IT1, y los IR3, IR17 y IR7, que son todos los envíos que tú tienes que hacer solamente con la DGI en un mes. La administración tributaria tiene suficiente mecanismos de control para eliminarte ese 1.5 de los activos, colocarte un impuesto único, porque tiene toda la información, inclusive hacer otro cambio que necesitamos la MIPYME. La MIPYME necesitamos pagar ITEVIS por lo devengado, no por lo percibido, no por lo devengado. Exacto. ¿Qué significa eso? Que tú emites una factura hoy, 15 de junio,
y el día 22 de julio todavía no te la han pagado, pero tú eres responsable de pagar el ITEVIS por adelantado antes de tú cobrar. Exacto. Entonces, Eso es ese cavar una dinero, ese tumba. 18%, en una gran empresa no es mucho problema, pero en una micro y en un Pequeña. emprendedor y en una pequeña, tiene un impacto en el flujo de caja muy Sí, alto. totalmente. Entonces, jugando con eso, ya la DGI tiene los 606, los 607, los 608, los 609 y tiene, bueno, el 09 no va con esta, pero tiene va a tener los comprobantes electrónicos que una vez se haga la venta o la compra, la venta, te queda emitido tanto para el emisor como para el receptor de ese comprobante fiscal. Ya está en su récord. Exacto. Entonces ya tú vas a tener un dominio casi total. En un mundo ideal, tan pronto se implementan los comprobantes fiscales electrónicos, te quitan el tema de las declaraciones del 606, los envíos de 606 y 607, que son los envíos de los gastos y los envíos de las compras. En definitiva, de las ventas, un de las sistema ventas, más perdón. inteligente, más posible, y en el que el Estado puede ganar más. Mira, siempre que se ha bajado impuestos y se han simplificado operaciones, tú logras mayor recaudaciones. El tema de la formalización es un tema crítico, pero a veces yo no entiendo qué es lo que cenan, de qué lado de la cama que se levantan, porque ahí tenemos un borrador de norma de agentes de retención que dice que van todas las ventas y las ventas le van a hacer una retención del 18 del ITEVI a través del Verifone. Ahora mismo hay una retención, pero es parcial. Pero aquí va a ser total. Entonces, si tú quieres un incentivo a la desformalización, que pase esa norma como la están poniendo. Exacto. Yo te digo, Como decía mi yo no abuela, sé de qué piensan- planeta son los que se idean esas Piensan al bebé. fórmulas. ¿Tú me entiendes? Decía O sea, mi abuela. yo quiero ver un Banilejo, un colmado, que les retengan el 18 de todo lo que vende. Eso no es verdad que va a pasar. Todo lo que vende con tarjeta. Claro. Tenemos años incentivando la bancarización. ¿Tú quieres desincentivar la bancarización? Pasa esa norma como está redactada. Bueno, este programa pretende aportar mucho a la concienciación, al debate y a la inteligencia del sistema y de las autoridades, Ramón. Muchas gracias por sus aportes y ha sido un honor que esté en Esfera Global. Muchísimas gracias. Continuamos. Pagar impuestos es una obligación, pero también lo es existir. La República Dominicana no posee grandes reservas de petróleo, de gas natural o tierras raras de dónde conseguir sus ingresos, como en el caso de Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador. Nosotros generamos ingresos a partir del cobro de ITEVIS, impuestos selectivos al consumo, impuestos sobre la renta e impuestos sobre el patrimonio. Es entendible que se tenga que robustecer el sistema y eficientizar los cobros, pero también que se haga equitativamente, porque si bien los impuestos hacen posible el funcionamiento del Estado dominicano, estos no deberían alterar el ciclo natural de una empresa o negocio, ni desincentivar las inversiones y la creación de empleos. La cuestión para muchos es que tenemos una mala distribución de la presión tributaria, una cuestionable calidad del gasto público y una economía con alta proporción de informalidad. Esta realidad desincentiva toda vocación tributaria en los agentes económicos. Nadie quiere pagar, nadie está motivado a pagar. Y uno se enfrenta a muchísimas complejidades cuando quiere jugar a ser el más responsable, porque hasta para pagar el sistema te las pone en China. La eliminación del anticipo es un tema que ha estado presente en las propuestas de los políticos dominicanos. En su promesa de campaña, por ejemplo, el presidente Luis Abinader había prometido su eliminación. Con esa medida pasó lo mismo que con la más impopular de todas, el pacto fiscal. Todavía están pendientes. Tanto los gobiernos del PLD encabezados por Danilo Medina como el actual gobierno encabezado por Luis Abinader le han dado de lado a la necesidad del pacto fiscal por resultar demoledor
para los fines reeleccionistas. Le dejan la papa caliente a otras manos. El 27 de octubre de 2021, Luis Abinader anunció que no era el momento para pedirles más esfuerzos a los dominicanos. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor, solo en lo necesario, solo en lo que mejore la calidad de vida de los dominicanos. Y por eso cada peso del presupuesto público tiene puesto ahora la lupa del presidente. Parece que ahora no hay ni peso ni lupa, presidente. Leonel Fernández, líder opositor y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, recientemente fue el primero en hacer pública su propuesta de eliminar el anticipo a toda microempresa. Sostiene la idea de que el sistema tributario debe ser progresivo, cobrarle más al que tiene más, porque no todos están al mismo nivel y eso el Estado lo debe entender, dice el expresidente Fernández. Más tarde, Abel Martínez, alcalde del municipio de Santiago y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, también se montó en la ola del expresidente Fernández y se adelantó a llevar una propuesta sobre la eliminación del anticipo a los legisladores del bloque de diputados de esta organización, que ha generado la reacción del director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, quien asegura que de eliminarse el anticipo del impuesto sobre la renta, el Estado perdería ingresos por 8,000 millones de pesos mensuales, que requieren de una varita mágica para ver de qué forma se podrían compensar. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, se refirió a la necesidad de discutir una propuesta de este tipo en el marco del diálogo para un eventual pacto fiscal. Pero después de las elecciones, que el gobierno está en reelección y descarta toda clase de reforma fiscal. ¡Ay, ñeñe! Cierto es que el país necesita avanzar hacia una estructura fiscal más depurada y limpia, que distribuya de manera más justa y equilibrada la presión tributaria, que garantice mejor calidad de gasto público y grave las altas rentas, que estimule la tributación mediante mejores servicios públicos y que sancione con severidad los actos dolosos. Existen demasiados impuestos en este país y eso es un obstáculo a la hora de cobrar los impuestos necesarios para sostener el Estado. En este momento, los que menos ganan son los que más pagan. No hay cómo controlar la evasión. Aquí todavía el 60% de la población no paga impuestos. La impunidad no permite perseguir a los evasores de cuello blanco y eso todo se refleja en un aumento de la pobreza y la desigualdad.